¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda a su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel y con la continuación del desarrollo del temario del examen de certificación modo 201 Microsoft Excel Expert Office 2019. El siguiente tema que vamos a tratar es manipular las opciones de los gráficos dinámicos. Me eché, ahí estuve trabajando un rato, tratando de encontrar pues una URL que hiciera relación a estos temas como tal. Y bueno, se me ocurrió irme directo ya que no encontraba algo que así como que muy específico, me fui a materiales de preparación de la certificación de Microsoft Office 2019 de Microsoft Learn. Entonces, vamos al portal del propio Microsoft y bueno, aquí aparece la liga que también se la voy a poner en el video. La pueden consultar cuando ustedes quieran y acá vienen las descargas de los materiales del curso como tal. Lo que hago acá es decirle abrir en un vínculo en una nueva pestaña y bueno, acá aparecen los recursos como tal. Dentro de todos estos recursos viene precisamente en una guía del estudiante, que es esta del módulo 6 como tal. Lo voy a mostrar acá. Yo lo pasé a español con el mismo Word. Acá únicamente en revisar le dije em, traducir y traducir el documento y está tal cual como lo tradujo. Y como les comento, esto es del mismo portal de Microsoft, que es lo que comparte en su portal, en este caso en la URL de los materiales eh, para la certificación, la preparación de la certificación en el examen de 2019 en el tema de Excel Expert. ¿Vale? Entonces, referente a ese tema, eh, este archivo de la guía 6 nos dice manipulación de opciones en gráficos dinámicos existentes. Y se puede cambiar fácilmente las opciones de gráfico dinámico mediante el panel campos de gráfico dinámico. Este panel tiene 4 cuadros en los que puede colocar campos de gráfico dinámico: filtros, eje, leyenda y valor. La forma en que coloque los campos en estos cuadros puede tener un impacto dramático en su gráfico dinámico. Bueno, esto es parte de la traducción, ¿no? También puede realizar cambios en los gráficos dinámicos utilizando las mismas opciones que utilizan los gráficos normales. Por ejemplo, puede cambiar el tipo de gráfico o agregar etiquetas de datos, entre otras tareas. Dice cambiar campos en gráficos dinámicos existentes. Para cambiar los campos de un gráfico dinámico existente, seleccione gráfico dinámico. Si el panel de campos de gráfico dinámico no se muestran automáticamente a la derecha, seleccione la pestaña Analizar y a continuación seleccione lista de campos en el grupo Mostrar u Ocultar. En la siguiente captura de pantalla se muestra el grupo Mostrar o Ocultar. ¿Vale? Se muestra el ejemplo. Ahí dice figura 28, mostrar ocultar grupo en analizar la pestaña. Dice, en el panel campos de gráfico dinámico que se muestra en la siguiente captura de pantalla, coloque los campos en las áreas deseadas. Y viene un ejemplo de cómo se haría, ¿no? Como tal. En este caso, pues en toda categoría de producto y la fecha de venta lo puso en el eje de categorías como tal. Luego nos dice campos gráfico dinámicos, hoja, dice cambiar elementos en un gráfico dinámico existente. Para cambiar los elementos de un gráfico dinámico existente, seleccione gráfico dinámico, seleccione la pestaña diseño, seleccione agregar elemento de gráfico en el grupo diseños de gráfico que se muestra en la siguiente captura de pantalla. Entonces aparecen los elementos y aquí nos aparecen todos los elementos que se pueden agregar. Dice agregar elemento de gráfico, lista desplegable en la lista desplegable y diseños de gráficos de grupo. Agregue o cambie los elementos gráficos según sea necesario. Cambiar el tipo de gráfico de un gráfico dinámico existente. Dice, para cambiar el tipo de gráfico de un gráfico dinámico existente, seleccione el gráfico dinámico, seleccione la pestaña diseño, seleccione cambiar tipo de gráfico en el grupo tipo que se muestra en la siguiente captura. Cambiar tipo de gráfico. Luego dice, seleccione el tipo de gráfico que desea en el cuadro de diálogo, cambiar tipo de gráfico que se muestra en la siguiente captura de pantalla y ahí selecciona pues un nuevo gráfico. Actividad aquí como tal, dice los recursos que va a utilizar y bueno, acá nos dice que va a utilizar este archivo que viene allí en el material que viene en esta parte. Acá también en estas carpetas se encuentra ese archivo como tal. Nosotros vamos a seguir trabajando en el que tenemos abierto actualmente.
Y vamos a asemejar estas instrucciones como tal y nos dice, por ejemplo, dice, las siguientes son las tareas generales que debe realizar durante esta prueba. Dice, mueva la categoría al campo eje categorías. Por ejemplo, acá lo que nosotros vamos a hacer es de, de leyenda, lo vamos a pasar al eje categorías, ¿sale? Entonces, podemos dar clic ahí y también le podemos decir, ¿sabes qué? Mándamelo al eje categorías o lo podemos arrastrar, ¿sale? Y en ese momento ya movimos ese elemento al eje de categorías como tal. Luego, la siguiente instrucción nos dice, elimine la leyenda y el título del gráfico. Entonces, para eliminar la leyenda y el título del gráfico, lo que podemos hacer es dar clic en el control que aparece y de donde dice título del gráfico, desactivamos el checkbox, ya no aparece y eliminamos la leyenda. ¿Vale? Luego, la siguiente tarea que viene dice, cambie el gráfico a uno de barras. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a cambiar el gráfico y lo vamos a cambiar a uno de, sí, de barras como tal. Vamos a ver. Dice, selecciona el gráfico, te vas a la pestaña diseño, a la ficha diseño, donde dice cambiar tipo de gráfico. Y por ejemplo, aquí si lo hacemos de barras, quedaría de esta forma. Aquí se muestra la vista previa y le decimos aceptar. A lo mejor también podríamos poner uno de líneas y le decimos con marcadores, línea con marcadores. Vamos a ver, aceptar. Ok. Y ya cambiamos ahora el tipo de gráfico. Nosotros lo hicimos con uno de líneas. Luego la siguiente instrucción que dice acá dice, cambie la altura del gráfico a 5.5 pulgadas. Bueno, acá nuestro Excel está en español. Lo tendríamos que hacer en centímetros. Y pues bueno, a lo mejor pudiera haber dicho, ¿sabes? Que cambia la altura, que sea por ejemplo, me voy a formato, en este caso está 7.62. A lo mejor yo le voy a decir que la altura sea de 9 centímetros, por ejemplo. Y ahí con eso cambiamos la altura. Aquí está el ancho. Si nosotros quisiéramos cambiar el ancho, si nos lo pidiera, a lo mejor que fueran de 12 el ancho, le damos 12 de ancho como tal. ¿Sale? Y nos decía que, bueno, donde aparecen todas las opciones que le podemos agregar al gráfico como tal. Por ejemplo, estaba esta parte, opciones, perdón, diseño, agregar elementos del gráfico y aquí nos aparece eje, títulos del gráfico, etiqueta de datos, tabla de datos, barras de rol, líneas de cuadrícula, leyenda, líneas y borrar barras ascendentes, descendentes. Es ahí donde se pueden aplicar los elementos o se le pueden agregar o quitar los elementos al gráfico como tal. ¿Sale? Entonces, este es el tema referente precisamente al tema de manipular las opciones de eh, gráficos dinámicos existentes como tal, ¿sale? Y lo hicimos también a partir del portal de Microsoft, pero en este caso nos tuvimos que ir directo a Microsoft Learn para encontrar algo referente que nos hiciera un poquito más de sentido sobre el tema como tal, ¿sale? Entonces también les voy a dejar esa liga para que ustedes puedan descargarlo y puedan hacer las prácticas correspondientes cuando ustedes lo deseen. Y bueno, la URL es pública y lo pueden consultar y ahí ustedes ya realizarán las actividades que tengan que realizar, siempre y cuando tomando en cuenta que pues todo este material es propiedad de Microsoft como tal. Entonces, hasta aquí dejamos este video. Nos vemos en el siguiente. Y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.